Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Esta alabanza que voy a cantar, claro, para honra y gloria de Dios y para deleite nuestro, es una alabanza de la cual yo me agarré mucho mientras estaba pasando por el episodio del COVID. Y le quiero dar una palabra de aliento a aquellas personas que están pasando por el COVID ahora mismo o alguna ser familiar o alguna amistad. Tienen que apoyarse en Cristo, tienen que, no importa lo que esté pasando y cómo se estén sintiendo, tienen que agarrarse de Cristo porque no hay enfermedad que Dios no pueda curar de acuerdo a su propósito, claro. Y cuando Dios tiene un propósito para alguien, puede tener la enfermedad que tenga y puede estar pasando por el dolor que esté pasando, pero miren, confíen en Dios, agárrense de sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Creer en ti cuando ya no queda nada, cuando un rincón de mi alma está llorando de dolor. Creer en ti cuando he perdido el camino y solo veo mi destino a lo lejos para mí. Creer en ti es más que suficiente cuando mi vida y mi mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Creer en ti cuando he llegado al desierto, cuando me falta el aliento y no puedo respirar. Creer en ti es más que suficiente cuando mi vida y mi mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Y cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Aunque tu proceso hiera el corazón, aunque sientas que te mueres de dolor, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista,
Yo sé que hoy estamos felices y contentos, pero no solo nosotros, sino también el cielo, ¿verdad? Está contento, feliz, hay fiesta, como hemos comenzado esta semana de gratitud. Eh, Hoy vamos a orar en este momento antes de comenzar nuestro tema. Gracias, Señor, te damos en este momento, pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que el mensaje en esta mañana nos inspire y nos motive a postrarnos ante tu presencia, presentar nuestros pecados ante ti y así prepararnos y fortalecernos para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, el tema hoy lo he titulado ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lo he basado en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, a diferencia del libro de Marcos y Lucas, a diferencia de Marcos y Lucas, Mateo fue escrito para una comunidad judía. El objetivo que tiene Mateo es presentar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Lo hace concentrándose en los momentos significativos de la vida de Jesús, es decir, en su nacimiento, muerte y resurrección. No es una biografía moderna como la que nosotros hacemos hoy, simplemente el Evangelio se concentra en presentar los momentos significativos de la vida de Cristo, que desde todo lo que tiene que ver con lo esencial de la vida de Cristo, en el contexto del creciente antagonismo de los dirigentes judíos y la fe y el desarrollo de la fe de los discípulos. Hoy no vamos a hablar tranquilo de todo el libro, solo nos vamos a concentrar en el capítulo 16 de Mateo. Abra su Biblia, capítulo 16 de Mateo. Es uno de los capítulos que más ha llamado la atención de los comentaristas. Ellos dicen que este es el capítulo más importante de todo el Nuevo Testamento. En el capítulo 16, versículo 13 al 20, nos vamos a concentrar, donde Jesús formula dos preguntas a los discípulos y los discípulos le dan respuestas a esas dos preguntas. Y la respuesta que ellos dan se constituye en un tema vital para la teología del Evangelio de Mateo. Así que a fin de que ustedes comprendan lo que yo trato de explicarle, vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. En adelante. Dice lo siguiente, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, apréndanse esos nombres, os recuerden porque ya ustedes lo saben. Algunos dijeron que era ¿quién? Juan el Bautista. Otros decían que era ¿quién? Y otros decían que era ¿quién? Pero otros decían que era ¿quién? Algunos de los profetas. Y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será ¿dónde? Desatado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atare atares en la tierra será desatado en los cielos. Y ustedes ven cómo sigue el desarrollo del versículo. Aquí comienza Jesús a decirle a sus discípulos que va a padecer, tiene que morir y luego va a resucitar. Y Pedro entonces dice, pero maestro, no, ¿cómo tú vas a pasar eso? No diga eso no te va a pasar a ti. Y entonces Jesús viene y reprende a Pedro y le dice, oye, Satanás, detente ahí.
no intente pasar, esto tiene que suceder. Y reprende a Pedro constantemente. Después viene y le dice a sus discípulos en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a quién, a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí termina el versículo. Perdonen la retaí la leída, pero era necesario para que comprendan el contexto. En tiempo de Jesús habían dos ciudades con el nombre de Cesarea. Estaba la Cesarea Marítima y Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo se llamó así, Cesarea de Filipo, en honor a Filipo, quien era el hijo del hijo de Herodes el Grande. Y Filipo fue quien la reconstruyó, quien la amplió, y entonces en honor a él se le puso ese nombre, Cesarea de Filipo. Era muy importante porque en ella se encontraba el nacimiento del río Jordán, y el río Jordán era una de las fuentes principales del pueblo de Israel. Pero una de las cosas negativas para los cristianos era que Cesarea de Filipo era muy idólatra, adoraba todo tipo de dioses, adoraba a Baal, adoraba al dios Pan, aunque en ella se veía el bello sol nacer, salir en la mañana, ese bello sol resplandecía sobre un gran templo de mármol que le recordaba al pueblo de que César era un dios. Entonces ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, la idolatría que había en Cesarea de Filipo. Lo que a mí me sorprende y tal vez a ustedes les resulte también extraño es cómo Jesús lleva a sus discípulos a una ciudad tan idólatra a pasar tiempo con ellos. Pero cuando comenzamos a estudiar el contexto del versículo, del capítulo, nos damos cuenta de que Jesús quería pasar un tiempo a sola con sus discípulos para decirle, hablar con ellos tranquilamente y explicarle cuál era su misión como el Mesías, cuál era la misión universal que él tenía para la salvación de todo ser humano. En Galilea y en Judea no podía hacerlo, porque siempre estaba rodeado de personas, no podía estar solo con sus discípulos, pero en esta región de Cesarea de Filipo sí podía estarlo. También podemos ver que se acercaba un momento crítico en la vida de Cristo. Tal como él lo presenta a sus discípulos, la cruz era para él y eso no tenía cambio. Y entonces, como ya se estaba acercando ese momento, surgía la pregunta, ¿había alguien descubierto quién era realmente Jesús? Porque si nadie hubiese vislumbrado al Hijo de Dios, hubiese vislumbrado a Dios en Jesús, entonces la obra que él vino a realizar a este mundo sería inútil. Imagínense, ¿quién lo esperaría o lo recibiría en su resurrección? ¿Quién lo proclamaría en su segunda venida y diría, viene un Cristo que nos va a salvar? ¿O quién estaría preparado para su segunda venida? Entonces era necesario, ¿verdad?, que alguien vislumbrara a Dios en él. Y de la manera que él podía darse cuenta de esto, era haciendo la pregunta, como comienza diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué está diciendo la gente de mí? Es lo que dice Jesús. Y miren que esta pregunta es muy importante, ¿verdad? No solo en el contexto bíblico, sino también fuera de él. Hoy yo me imagino que está, ¿verdad?, Trump preguntándose, ¿qué dice la gente de mí? Con esta política, ¿verdad?, con estas elecciones, ¿qué está diciendo la gente de mí? O tal vez Biden, ¿verdad?, ¿qué dice la gente de mí? Es muy importante la pregunta, no solo en el contexto bíblico, sino también en el plano personal. Porque hoy en día es posible que nosotros nos interesemos por saber qué dice la gente de nosotros. Y mire, fíjese que no hay que estudiar publicidad para darse a sentir, porque ya uno utiliza las redes sociales y entonces comienza a publicar cosas a ver qué dice la gente de uno. Ustedes pueden ver qué tan avanzada está la gente, están las cosas, y que uno se pregunta, ¿qué está diciendo la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mi persona? Es importante esa pregunta que nos hace reflexionar en
si yo me estoy preocupando más por qué dice la gente de mi vida profesional, qué dice la gente de lo que yo he visto, qué dice la gente de lo que yo hago, o si me estoy preocupando más por qué dice la gente sobre el cristianismo que yo estoy proyectando afuera. ¿Por qué yo me estoy preocupando más? De hecho, debo decirle que a veces hasta lo que dice la gente llega a afectarnos. Si soy un líder de iglesia, es posible que lo que yo escuche no sea lo más agradable a mi oído. Por lo que estoy haciendo, tal vez haya algunos hermanos que no les gusta lo que está haciendo el pastor o lo que está haciendo algún dirigente de la iglesia. Y al escuchar eso, entonces se convierte esto en un obstáculo que no impide el crecimiento espiritual de la persona porque está atento a lo que dice la gente. Y entonces uno se pregunta, ¿qué dice la gente? La cosa yo se la complico un poco más. Puede ser que lo que diga la gente sea la causa de tu depresión. Puede ser, hermanos, que algunos estén esperando hasta que la gente digan algo, porque algunos esperan que la gente diga lo que no dijeron que van a decir de ellos. Y están atentos ahí a ver qué dice. Y entonces, lo que yo le aconsejaría sería, no permitas que lo que diga, lo negativo que diga la gente se convierta en el obstáculo que haga que tu liderazgo crezca, que impida que tu liderazgo crezca. Si la gente dice algo positivo o negativo, permite que eso tómalo como algo que contribuya a tu crecimiento y vive para Dios. Pero a diferencia de esta parte aquí, saliendo ya del plano personal y entrando en lo que es el contexto bíblico en esta pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Dice Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es interesante esa pregunta desde su estructura gramatical, porque el hecho de que Jesús use el término en griego, el verbo en griego, dicen, está indicando de que Jesús sabe que se está diciendo algo. Y entonces Jesús espera confirmarlo con la respuesta que le van a dar los discípulos. Y al mismo tiempo provocar una reflexión en la respuesta que ellos van a dar. Y esto me llama la atención, porque eso me da a entender, solamente ese verbo me da a entender, dicen en griego, que Jesús no se está preocupando por él en esta pregunta. La intención no es enfocarse en él, sino en ayudar la salvación de los propios discípulos. Y le hace la pregunta con la intención de que ellos reflexionen y entonces hagan lo correcto delante de él y se aferren a él. Y eso me gusta porque se revela aún hasta en sus propias interrogantes. Jesús manifiesta el interés que tiene por el ser humano. Y entonces ellos le dijeron, ¿qué le respondieron ellos? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le respondieron? Uno dice que era Juan, otro dice que era quién, Elías, y otro dice que era quién, Jesús, Jeremías, y otro dicen que era quién, alguno de los profetas. La opinión variaba de acuerdo al tipo de persona. Ahora, ¿a qué se estaban refiriendo los discípulos cuando decían que Jesús era Elías, que Jesús era Juan el Bautista o que Jesús era alguno de los profetas? Miren, no solamente era Herodes Antipas el que creía que Juan el Bautista fue una figura extraordinaria en sus tiempos proféticos. Fue considerado tan extraordinario que no solo Herodes, sino también muchos del pueblo consideraban que él podía resucitar de nuevo antes de la segunda venida de Cristo. Pero otros decían que no solo era Juan, sino que también era ¿quién? Elías. Miren, Elías era considerado como uno de los profetas más grandes. Elías era considerado como el príncipe de los profetas. Y esta profecía de que podía ser Elías tenía una estrecha relación con Malaquías capítulo 4, versículo 5, que dice lo siguiente: yo os envío al profeta Elías
antes que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces, el judío entendía de que antes de la segunda venida de Cristo, en persona, físicamente tenía que aparecer el profeta Elías. Claro, esta profecía se está refiriendo simplemente a que vendría uno como con el espíritu de Elías, el mensaje de Elías, a proclamar el evangelio de salvación. Y ese mensaje se cumplió con Juan el Bautista, que fue el que vino como el profeta con ese mismo espíritu. Pero no solo a Juan el Bautista, sino que también los que proclaman el mensaje del tercer ángel también tienen que tener ese espíritu de Elías en este tiempo. Por lo tanto, el Señor no solamente utilizó a Juan el Bautista, sino que también está dispuesto a utilizar tu persona, así como utilizó la de Elías. Pero esa creencia, esa tradición, no solo afectaba al pueblo judío, no dije afectaba, no, afecta al pueblo judío. Porque aún hoy los judíos esperan al profeta Elías y en la celebración de la Pascua dejan una silla vacante para cuando él venga, porque cuando Elías venga, eso indica que la segunda venida de Cristo está cerca. Y entonces ellos dejan esa silla vacante. Y esa misma creencia es la que está relacionada con el entorno de que podía ser Juan el Bautista o podía ser Elías o también otro más. ¿Quién más? O podía ser Jeremías. Ustedes saben que Jeremías era considerado un ejemplo de santa paciencia y santa piedad. También considerado como un hombre que sufrió mucho. Por tanto que sufrió, se le ha puesto un nombre a él. Escríbalo ahí el nombre que usted considera que se le puso a Jeremías. Escríbalo ahí en Zoom o escríbalo en el Facebook Live o por YouTube. Escriba, ¿cuál fue el nombre? El profeta llorón. Y entonces esa imagen de profeta llorón encajaba perfectamente en el siervo sufriente Jesús. Y entonces algunos decían, bueno, podía ser Jeremías, que resucitó antes de la segunda venida de Cristo, porque es la misma imagen, tienen mucha semejanza. Entonces aquí ustedes pueden ver qué pasa con los judíos, cómo se concentran tanto en las creencias y las tradiciones y se estaban olvidando de lo que realmente estaban viviendo en el instante con el maestro, que repercutía más que la tradición en la que ellos estaban esperando, más que la profecía a la cual ellos estaban aferrados. Debo decirle que realmente había mucha semejanza entre Jesús y Juan. Uno pensaría y diría, pero sí, pastores, ellos podían creer porque mire, hay mucha semejanza entre esos profetas y Jesús. Y justamente así, cuando tanto Jesús como Juan estaban en el programa mesiánico, pero del programa mesiánico ahí es que quedaban las cosas en cuanto a Juan. El mismo Juan en la Biblia reconoce que Jesús era superior a él. Era como decir que Juan era el embajador y Jesús era el rey. Juan preparaba a los hombres, los preparaba, pero Jesús para el arrepentimiento, pero Jesús, el Señor, lo preparaba para arrepentimiento, lo preparaba para perdón de los pecados y por consiguiente recibieran la salvación. Cuando hablamos de Elías, Elías fue, no podemos negar que fue un gran mensajero, pero Elías podríamos decir que flaqueó en su fe. Y la victoria que obtuvo Elías fue derramando sangre de seres humanos. Cuando pensamos en Jesús, Jesús obtuvo la victoria ante el pecado, obtuvo la victoria ante Satanás y obtuvo la victoria mediante el derramamiento de su propia sangre para que tú y yo podamos tener vida eterna. Cuando pensamos en Jeremías, claro, había mucha semejanza entre Jeremías y Jesús, como siervo sufriente, como el profeta llorón, pero eso llegaba hasta ahí, solo eran semejanza. Jeremías profetizó, podríamos decir, el establecimiento futuro del nuevo pacto, pero ese nuevo pacto sería inaugurado por Jesús sobre la base de su propia sangre, proveyendo perdón y arrepentimiento para que de esa manera nuestra vida sea santificada.
Por lo que había suficiente evidencia, hermanos queridos, para comprobar que Jesús no era un profeta. Jesús era más que un profeta. Pero dice un autor llamado Oliver Wendell, él dice lo siguiente: la mente del hombre, una vez que ha sido estirada por una nueva idea, nunca más vuelve a sus dimensiones originales. Nunca más. Y la mente de los judíos había sido estirada a esas ideas, a esas profecías, que nunca más ha vuelto a sus dimensiones normales. Y yo debo decirle que eso no solo afecta a los judíos, también nos afecta a nosotros, porque nosotros en nuestra vida no ha habido, pues, es posible que no haya habido un cambio, porque nosotros estamos sujetos a un cambio en específico de parte de Jesús. Tal vez por lo que hayamos escuchado de otro, tal vez por lo que nos hayan enseñado o tal vez por lo que hayamos leído. No es que Jesús me va a cambiar de esa manera, Jesús me va a salvar de esa manera. Y por eso no cedemos a la voluntad de Dios y no pasa nada en nuestra vida. Yo diría que ha sido tan grande esas creencias que tenemos que se nos impide o se nos hace difícil pensar a veces que Jesús puede cambiar nuestro carácter, borrar esos errores, esa manera de expresarnos negativa. A veces se nos hace difícil pensar que Jesús puede borrar esos vicios en lo que estamos arraigados, el alcohol, la droga, y otras cosas más que sabemos que le hacen daño a nuestro cuerpo. Tal vez no estamos seguros si Jesús puede quitar esos deseos, esas tentaciones a las que estamos acostumbrados. En base a lo que ya hemos creído, en que Jesús nos va a salvar o nos va a sanar, en la manera que usted entiende específica. Y Jesús, debo decirle que tiene miles de formas de cómo traer la salvación al ser humano, de cómo traer la sanidad al ser humano. Por lo tanto, nosotros debemos dejar esa voluntad libre, que haga lo que quiera con mi vida, pero que lo haga. Eso debemos nosotros lograr en nuestra vida. Claro, yo debo decirle que es posible que en este momento yo hable o personas que me escuchan a través del Facebook Live o YouTube, que han crecido en la iglesia, se han criado en la iglesia, han conocido de la iglesia, han escuchado, pastor o erudito, la cristología completa de lo que concierne a Jesús. Pero debo decirte que no solo basta con saber quién es Jesús y conocer la cristología y nacer en la iglesia. No, se necesita, hermanos queridos, para lograr un cambio en nosotros, conocer a Jesús. Se necesita conocer a Jesús y por consiguiente, entonces vivirá una vida santificada. Darás como fruto una vida santificada al conocer a Jesús. Y por eso Jesús, después que escucha que los discípulos dicen, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, él dice entonces, ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Vosotros. Toda la gente alrededor nuestro puede tener una opinión diferente de Jesús, pero ¿qué pensamos nosotros de Jesús? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es la percepción que como cristianos tenemos de Jesús? Porque es posible, hermanos queridos, que para ti Jesús sea solamente el médico. Jesús es el médico. Y cuando yo tengo enfermedad, yo voy a la iglesia esperando que Jesús me sane, ya sea del COVID o de cualquier otra cosa. Y simplemente Jesús es el médico, de ahí no pasa. Y me he permanecido en la iglesia simplemente porque yo veo a Jesús como que, como un médico. Pero tal vez Jesús para ti sea el millonario. Jesús es el millonario, porque cada vez que yo tengo deuda, yo voy donde Jesús diciéndole, Jesús, tengo problemas, resuélveme esta deuda, yo no puedo, mi incapacidad para administrar no me da y necesito tu ayuda. Y Jesús simplemente es el millonario, porque él dice, yo soy el dueño del oro y la plata, y cuando yo tengo deuda, ¿dónde voy? Donde el millonario. O simplemente Jesús para ti sea
aquel que resuelve tus problemas matrimoniales y de ahí no pase. De hecho, algunos vienen a la iglesia con enfermedad y buscando sanidad, pero con la idea de que cuando sean sanos vuelven a su costumbre cotidiana y se olvidan de Jesús. Yo me encontré con un hermano así, un amigo así. Una vez tuve una predicación y cuando terminé, el hermano me dijo, pastor, yo quiero ser sanado como él fue sanado, ese paralítico, porque yo tengo una úlcera y he visitado doctores, iglesias y no me han sanado. Yo vine aquí para que usted me sane. Y yo le comencé a explicar y a decirle, las cosas no son así, permítame explicarle. Y entonces me dijo, no, pues si no es que usted va a tener una oración por mí, pues dejemos esto, y se fue y no volvió. Porque la gente vacía la iglesia. Esa era la imagen que tenía ese amigo de Jesús, era que Jesús era ¿quién? El médico simplemente. Y yo no sé si la imagen que tú tienes de Jesús sea en base a lo que tú has visto del pastor. Porque muchas veces para el hermano o el amigo, el pastor o el primer anciano es Jesús. Tanto así que si tienen algún conflicto con el pastor o el anciano, se van de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Jesús? Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús se acercó a sus discípulos y le dijo, ¿y vosotros qué piensan y qué pensáis vosotros de mí? ¿Qué ustedes piensan de mí? ¿Quién yo soy para ustedes? Y entonces ahí mismo Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cuando Pedro dijo que Jesús es el Cristo, estaba diciendo, tú eres el ungido largamente esperado, aquel que fue apartado u ordenado por el Padre y santificado por el Espíritu Santo. Tú eres el que es, que era y que ha de venir por siempre. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres la única fuente de vida que le da vida a aquel que quiere vivir. Y Pedro entonces, Jesús entendiendo eso, dice, oye, eso no te lo reveló un ser humano. ¿Eso te lo reveló quién? Eso te lo reveló mi Padre. Y entonces, entendiendo esa impresión que Pedro había tenido del Padre de Jesús, entonces hace un halago, un reconocimiento y dice, mira, tú eres Pedro y sobre Jesús, sobre esta roca que es Jesús, yo edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús se da cuenta, Pedro se da cuenta a través de la impresión del Padre de Jesús, Dios, de que Jesús no es simplemente un profeta. Jesús no simplemente es un médico. Jesús no simplemente es el terapeuta matrimonial. Jesús no solamente es el millonario. No, Jesús es más que eso. Jesús es el Hijo de Dios y Él viene a darte vida eterna. No solamente debemos estar sujetos a las cosas circunstanciales que nos pasan para entender el cambio que Jesús puede ofrecer en nuestra vida. Hoy, por eso Jesús dice, mira, en esta roca sobre mí, Cristo Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Y por eso la iglesia en plena pandemia está recibiendo personas que se están entregando a Cristo Jesús, porque la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nada ni nadie la va a destruir. Vendrán miles, pandemias, epidemias, y no sé lo que se invente el ser humano, pero la iglesia no caerá porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero hay otra cosa muy importante, importante también. ¿Sobre qué está edificada tu vida? ¿Sobre qué está edificada? Porque si tu vida está edificada sobre la roca, sobre Jesús, como está la iglesia, si la iglesia no prevalece, pues tampoco mi vida debe prevalecer. Pueden venir los problemas matrimoniales, pueden venir las estrategias que utiliza el enemigo por los vicios, pueden venir a la imperfección de carácter. Yo no sé qué pueda venir en tu vida, si el COVID te afecta o no, pero si tu vida está fundada en la roca, debe permanecer ahí hasta que Cristo venga. Debe permanecer ahí. Después ustedes recuerdan el relato que Jesús se encuentra, le sigue explicando a sus discípulos por lo que le pasaría
y la reprensión que le hace a Pedro al dejarse usar por el diablo. Y entonces después de eso viene y le dice, si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, debe ¿qué? Tomar su cruz y seguirme. Para muchos el cristianismo es como un lugar de rosas. Entré a la iglesia y aquí me voy a encontrar con los santos de los santos y no va a haber problemas ni dificultades. Muchos pensamos así cuando venimos a la iglesia, pero aquí dice, tú tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y es decir, tú tienes que negar al yo. Y ese yo está aquí en la iglesia porque somos nosotros que estamos aquí con nuestro yo. Y a veces ese yo choca con el otro ser humano. Por lo tanto, usted debe entender que la iglesia está con hermanos que están en un proceso de santificación. Que si en algún momento yo choco con uno es porque ese hermano está tratando de negar al yo, tomar su cruz que tanto le pesa y seguir a Jesús. Y cuando yo digo tomar su cruz, es tomar ese carácter que me pesa, que en el que no puedo, con el que me estrello yo mismo, tomar esas palabras inadecuadas, tomar esos errores cometidos, esas depresiones, esas faltas que he cometido, ese daño que otros me han hecho, que todavía cargo con ellos y ahora afecto a los que me rodean. Tomar todo eso, mi cruz que me pesa, es mía, y cargar con ella. Y en medio de cargar con ella me encuentro con el hermano al que a veces ofendo, al que a veces le hago daño, pero sigo con mi cruz, camino hacia Cristo Jesús. Porque yo sé que cuando llegue ante Cristo Jesús con esa cruz pesada, problemas matrimoniales, problemas personales, vicios, la deformación de carácter, le voy a decir, mira, esta es mi cruz. Tú me dijiste que te siga. Yo vine con mi cruz y la pongo en tus manos porque ya yo quiero descansar. Y entonces Cristo te dirá lo siguiente. Cuando usted ve lo siguiente, viene ese seguir cargar con tu cruz implica que nosotros no vamos a encontrar con problemas y dificultades en la iglesia, que nosotros no vamos a encontrar en problemas y dificultades en el mundo, que la iglesia va a pasar por muchas dificultades. Pero el versículo 27 dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a tus obras. No vamos a seguir en todo esto toda la vida. No vamos a seguir cargando esa cruz pesada toda la vida, sin fin, en un camino sin fin. No. A donde nosotros nos proyectamos es a recibir al Rey de Gloria y Señor de señores, quien tomará nuestra cruz y nos dirá, entra, hijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que, hermanos queridos, aquellos que me escuchan en las redes, la victoria de nosotros está en proyectarnos hacia ese día glorioso. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Yo sé que hay errores en tu vida, que hay problemas y dificultades. Yo sé que no sé qué concepto tú tengas de Jesús, pero yo vine a decirte en esta mañana, el Hijo de Dios no es solamente un profeta, es más que un profeta. Es aquel que vino a darte vida eterna, aquel que vino a ayudarte a cargar tu cruz, a no dejarte sola, a no dejarte solo. Ahí donde estás afectado por el COVID, Él está ahí cargando esa cruz contigo. Ahí donde estás con esos problemas matrimoniales, Él está ahí cargando la cruz contigo. Ahí donde estás con ese problema, esa desesperación en busca de trabajo, Él está ahí cargando esa cruz contigo. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que Él es el Hijo de Dios y entregarte por completo en sus brazos. En esta mañana yo hago un llamado. Yo no sé cuál es el concepto que tú tengas de Jesús. Yo no sé en plena pandemia dónde tú te has proyectado. Yo no sé cuál sea la imagen que tú estás transmitiendo a través de las redes de Jesús. Pero en este momento es el momento especial para decirle a Jesús, yo tomo mi egoísmo, tomo mi deformación de carácter, tomo mi depresión, tomo mis errores cometidos, porque quiero seguirte.
Yo quiero ponerlo en tus manos porque yo no puedo con ello, pero es mi cruz. Si tú quieres, me duele decirlo, que aparezcan más problemas y dificultades, pero nunca me separe de ti. Siempre quiero estar ahí contigo. ¿Quién es Jesús para ti? Hoy es el día para definir en tu vida, en tus emociones, en tu trabajo, en tu matrimonio, quién es Jesús para tu vida. Hoy es el día de, así como Keila y Luisa le entregaron su corazón a Jesús, así tú también entregarle el tuyo. Hay alguien en esta mañana que le dice a Jesús y se pone sobre sus pies ahí donde está: Jesús, yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero decirte que me he engrandecido, me he creído el más preparado y he tratado de cargar con mis errores y mis heridas, buscarle solución a esos errores. Yo quiero ponerlo en tus manos, Jesús. Yo vengo con mi cruz ante ti. Si te desviaste con esa cruz por otro camino pensando que encontraría la solución, hoy es el día para volver al camino de la redención. ¿Hay alguien en esta mañana que le dice a Jesús: yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios? A ti que me escuchas en las redes sociales, si también quieres formar parte de este llamado, ponte sobre tus pies y permíteme orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien en esta mañana que se pone sobre sus pies? Dios te bendiga. Lisette. ¿Hay alguien más que se pone de pie en esta mañana y le dice: Jesús, te he negado en algún momento en medio de esta pandemia, pero en el nombre de Jesús yo quiero entregarte mi corazón? En el nombre de Jesús yo quiero que tú cargues ese vicio que tengo, lo borres y me ayude a obtener la victoria ante el enemigo. Hay alguien en esta mañana que tiene debilidades de su carácter y le dice a Jesús: Jesús, lávame completamente con tu sangre y borra esas imperfecciones. Dios te bendiga. Hay alguien en esta mañana que dice: yo no me he entregado a ti, Jesús, por los errores que he cometido, por la falta con la que cargo, pero yo quiero prepararme para ese 21 de noviembre y entregarme por completo a ti. Te pones sobre tus pies en esta mañana. Dios te bendiga, Julio. Hay alguien en esta mañana que le dice al Señor: Señor, yo quiero reconocer que muy pronto tú vendrás por mí y yo quiero esperarte en esa segunda venida. Hay alguien esta mañana que se pone sobre sus pies y le dice a Jesús eso. Hay alguien esta mañana que se ha creído el Goliat, el Sansón, y ha trabajado por sí solo con su vida, con su liderazgo. Dios le dice al Señor: Señor, yo quiero cargar con mi cruz. Yo quiero perdonar a aquellos que me han hecho daño. Yo quiero, Señor Jesús, reconocer que tú eres más que un médico, que tú eres más que un profeta, que tú eres más que un millonario, que tú eres más que tú haces más que llenar mis necesidades. Tú me quieres dar vida eterna. Si así lo reconoce, ponte sobre tus pies ahí donde estás. Si lo quieres escribir en las redes, en el Facebook Live, en el YouTube, escríbelo. Pero que el mundo sepa que en medio de la pandemia tú has decidido pelear, pero no solo, sino con el Hijo de Dios. ¿Hay alguien más que se queda en este llamado, que le dice al Señor: Señor, te doy gracias porque la victoria que he tenido ha sido debido a ti, quiero seguir teniendo victoria contigo? Si así lo sientes, ponte sobre tus pies, no te quedes sentado. Muéstrale al mundo que en el nombre de Jesús te declara vencedor. Si quieres formar parte de este llamado, ponte sobre tus pies ahora y oramos. Señor Jesús, en esta mañana te damos inmensa gracia porque tu Santo Espíritu nos ha tocado, porque hemos venido cargados de problemas y dificultades, pero hemos encontrado, Señor Jesús, en quien depositarla. Gracias te damos por ese ofrecimiento que nos hiciste, porque en medio de esta pandemia nos vimos perdidos,
pero cuando vimos a ti encontramos la luz. Te pido, Señor Jesús, que en este momento a ese hermano, esa hermana, ese amigo que nos escucha a través de las redes, que está aquí presente en la iglesia, tú, Señor, le hagas sentir esa victoria que tú tuviste ante el pecado. Le hagas sentir esa victoria que tú tuviste ante Satanás. Le hagas sentir, Señor, que en ti somos victoriosos, que en ti, Señor, contigo no hay quien pueda contra nosotros, y que contigo, Señor, obtendremos la vida eterna. Permite, Señor, que desde hoy en adelante nos aferremos a ti completamente hasta ver tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios pueda bendecir.